contrarrestar esto. Y alguna de las recetas, imagínense usted, era bañarse, era poca, digamos, como una muestra de salubridad, porque habían consejos como bañarse era cosa dañina, y que el baño abría los poros, y como se creía que la enfermedad se transmitía por el aire, los poros abiertos después de la bañada o del baño, pues podían entonces absorber más la enfermedad. Imagínese usted, siendo que era lo contrario. Realmente en esos años, no sé por qué a mí me gusta, y lo he dicho un par de veces en este programa, la Edad Media. Alguno pensaría que yo viví en esa época si creía en la reencarnación, pero es que el estado de insalubridad que existían en los pueblos en aquel entonces era terrible. Barrios pobres, desarraigados, se hacinaban gentes humildes. Realmente era un potencial para la infección de esta peste negra. Europa estaba sumida realmente en una crisis muy grande. Recuerdo yo que era la guerra de los 100 años que se habla en la historia. Las cifras de defunciones en aquel tiempo, resulta que en Venecia se enterraban, según la historia, 600 personas al día. Se estima que en Inglaterra, pues el 25% de su población murió en 1348 y eran enterrados casi 300 a 400 personas al día. Los cementerios no daban abasto. En Escocia prácticamente el 30% de la población pereció. Era un espectro que se abatía sobre la humanidad. En Francia y Alemania terminó con el 50% de la población. Habían ciudades como Florencia, por ejemplo, que tenían 100.000 habitantes y de ellos solo 50.000 sobrevivieron. En Venecia falleció el 60% de su población. Y realmente, en aquel tiempo, era algo indescriptible. Los médicos huían, los sacerdotes escapaban también. O sea, no afrontaban su rol como médicos o como sacerdotes porque le temían a la enfermedad. Imagínese usted que en ese tiempo los médicos que afrontaban su responsabilidad, pero la mayoría eran ayudantes de médicos, los que trataban o intentaban de curar a la gente con distintas cosas. Ellos utilizaban, como se pensaba que era el aire, un cono hecho de alguna sustancia, podría ser papel o podría ser piel, en forma de pico sobre la nariz. Se tapaban con unas cuestiones oscuras los ojos, se usaba un gran sombrero negro y una especie de gabán negro, todo esto para protegerse de la enfermedad. Nadie en ese momento estaba consciente de que el vector era la rata y quien infectaba era la pulga. Bastaron 2 o 3 años para diezmar a Europa completa. Quiero hacerles una comparación. En el caso de los desastres y las muertes masivas, fue peor que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Fue peor que la explosión atómica o las explosiones atómicas. Toda aquella persona que usted tenía dentro de su familia, por ejemplo, si tenía 4 miembros, 2 de ellos murieron, sino toda la familia. Para algunos la peste bubónica era como una plaga bíblica, era como castigo al fanatismo, a la hechicería, a los desmanes de la vida, en fin. Nadie atinaba a comprender. ¿Por qué hablo en siglo 30? Primero, repito, porque es un tema increíble. Resulta que para tratar de contener la enfermedad, surgieron muchas supersticiones, muchas cosas. Surgieron, por ejemplo, los flagelantes. Yo recuerdo que como penitencia se imponía caminar durante 33 años y medio. ¿Pero qué eran los flagelantes? Eran hombres que dejaban todas sus cosas
y en forma desnuda, solo con un taparrabo, diríamos, algo que cubría la parte de la cintura hacia abajo, una especie de envoltorio o algo por el estilo, iban por las calles flagelándose. ¿Qué quiere decir? Golpeándose la espalda con cueros con hierro adentro, realmente causándose heridas terribles. Esto porque intentaban que en un momento dado esto podría aplacar la ira de Dios. La creencia popular y muchas personas recogían la sangre que brotaba de los cuerpos de estos flagelantes, que no eran pocos, eran cientos, a veces miles, y la tomaban para untarla en las heridas o como protección para los cuerpos. Imagine usted, porque pensaban que era milagrosa. Por ejemplo, se habló de que hubo un papa en ese tiempo, estamos hablando del 1348 o algo por el estilo, ordenó que como ya no habían cementerios, se tiraran los cadáveres a el río. Y esto, ordinariamente, como usted lo debe comprender ahora, en la más mínima, digamos, conocimiento de esto, empeoró la situación. Fue el Papa Clemente, ahora recuerdo, donde prohibió precisamente eso. Luego, resulta que esa enfermedad tiene un hecho muy relevante, porque allí en la Francia del Sur surgió un hombre que hoy todos conocen, al menos los oyentes de este programa seguramente, que fue Miguel de Nostradamus. Él estaba con una carrera de medicina y ante lo que estaba sucediendo comenzó a asistir a los enfermos. Él sobrevivió a la peste bubónica, a la peste negra. Y los consejos que daba era precisamente al contrario de lo que se creía: bañarse, tratar de vivir higiénicamente. Antes las casas estaban sobre tierra, no habían conductos de desechos como alcantarillas ni cosas por el estilo. El agua o los desperdicios corrían por el lado de las calles. Aún todavía se ve esto en algunos pueblos de nuestro país, pero es agua servida. Él recomendaba la higiene de todos los lugares, incluyendo el hecho de las ratas. En ese tiempo, imagínese usted, la mayoría de gente, por supuesto no los nobles o los feudos, convivían con las ratas, convivían con este tipo de animales, como que fuera algo natural. Se dice que en aquel entonces la gente, muchas de esas pues tenía una especie de cama, si usted quiere, para dormirnos sobre el suelo. Algunos sí lo hacían, pero había tal cantidad de ratas que en las noches le pasaban por encima y ellos lo consideraban como algo normal, natural. Esa terrible plaga dejó huella de muerte y destrucción a lo largo de miles de kilómetros, atormentando el alma de millones de personas, diezmando, como he dicho, a la mitad de la población. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? El fin del mundo, según unos. Era algo contra lo que no se tenía una defensa. Poco a poco, las condiciones de supervivencia de la humanidad se fueron haciendo efectivas. Poco a poco la gente comenzó a comprender que el estado de suciedad, de pobredumbre en el ambiente que se vivía, era motivo para que esa enfermedad se propagara. Finalmente la humanidad logró sobrevivir no solo en Asia, sino también en toda Europa. Sin embargo, el tema viene porque
se habla de posibles causas del fin del mundo. Uno de ellos, por ejemplo, es las explosiones solares, que el Sol se ponga muy activo y terminaría con nosotros. Otra es la guerra nuclear. Algún otro podría ser un asteroide que pegue contra la Tierra y suceda lo que sucedió en el 60 y pico de millones de años atrás, cuando destruyó a todo lo que era un 90% de la vida sobre la Tierra. Pero también se habla del virus del fin del mundo. Y hoy eso es algún hecho que podría tener cabida, no en relación a lo que es ciencia ficción, sino a una realidad. Ya se ha venido del espacio un virus. Alguien que conozca pues algo de astronomía podría decir, o física, puede decir, no, es imposible. Los meteoritos alcanzan tal cantidad de calor por la fricción que ejercen sobre la atmósfera que es imposible que algo pueda sobrevivir a eso. Yo a ellos les contestaría que hay científicos muy serios, como vuelvo a repetir, de origen hindú, que cree firmemente, junto con otros, Hurley, por ejemplo, que creen en la panspermia, o sea que la vida vino de fuera de la Tierra, o sea que el germen de la vida vino, o sea, no se destruyó al entrar hacia lo que es la atmósfera y la Tierra. Asimismo, piensan que puede venir un virus que pueda venir de fuera y que el ser humano o el cuerpo humano no tenga la defensa de él. Afortunadamente nuestro organismo es muy maravilloso, por eso se inoculan algunas, no algunos, sino que ciertos virus para poder crear las defensas del organismo. Ya hemos pasado en alguna oportunidad un documento acerca de cómo el organismo se defiende, creando precisamente esas defensas. Las vacunas son eso, son virus muertos, digamos, que el organismo los detecta y comienza a crear sus defensas, de modo que la viruela o lo que usted quiera pensar en este momento que se pueda prevenir con una vacuna, el organismo la combate porque ya tiene su ejército, diríamos, preparado, sus armas, o si a usted le parece bien, como figura un cañón que pueda destruir ese virus que está inoculándose. Sin embargo, dentro de los laboratorios actuales se habla de que se están cepas de virus. Háblese usted del ébola, por ejemplo, en el anthrax, en donde esas cepas son modificaciones del original, y que en un momento dado de los laboratorios donde se experimenta esto con fines quizá de una guerra bacteriológica, puedan escapar. Qué sé yo, se le quiebra un frasco, por decir una figura, o un loco entra a un laboratorio de estos, o uno de estos que trabaja allí, dentro de lo que son no solo científicos, biólogos, lo que fuera, sino gente que trabaja al lado, que logre entrar a uno de estos laboratorios y como una especie de venganza a la humanidad, tantos casos que han ocurrido estos, comienza a liberar un virus de estos, con lo cual el organismo humano no tenga defensa. Quizá podríamos entrar en la creencia de el virus del fin del mundo. Hoy, con los modernos medios de difusión que hay, o de comunicación, más que de difusión, de comunicación, ya solo el barco de donde llegó esta epidemia, esta peste de Asia hacia Europa, sino hay aviones. Hoy hay una comunicación tan intensa que cualquier momento un infectado puede venir de un lado a otro sin saberlo y provocar precisamente la expansión de la enfermedad. Por ejemplo, América fue liberada de esto porque no había comunicación entre el viejo y el nuevo mundo. Increíble, ¿no le parece? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y de nuevo, como digo, es un tema increíble, porque el programa es eso, el programa de los fenómenos de excepción. Su servidor Eduardo Mendoza le dice hasta el próximo de la serie, en el programa precisamente de lo increíble.
Asombroso, inaudito, inverosímil, insólito e increíble. Un mundo de misterios en el programa Récord Mundial, produciendo radio en este género de temas. Siglo 30. Historia en la radiodifusión nacional. OVNIs, fantasmas, sucesos paranormales, ocultismo. Los enigmas de la historia y el universo. Noticias inusuales. Lunes a viernes a las 21:30 horas. Aquí en Sonora, la radio que cambió la radio. Buenas noches. Está en sintonía de Radio Cadena Sonora.